Buenas tardes, jóvenes del quinto de secundaria del Divino Maestro, los docentes de Ciencia y Tecnología. Hemos elaborado el siguiente video titulado ¿Por qué fluyen los fluidos? Los fluidos. Los fluidos son cuerpos cuyas partículas cambian de posición con mucha facilidad. Según la teoría cinética, todas las sustancias están formadas por partículas. Las partículas que constituyen un cuerpo sólido están fuertemente unidas. Por eso, el cuerpo sólido mantiene su forma y su volumen independiente del recipiente que los contenga. Si el cuerpo se encuentra en estado gaseoso, las fuerzas que mantienen unidas sus partículas son muy débiles. Por esa razón, su forma y su volumen coinciden con la del recipiente que lo contiene. En los líquidos, las partículas están más unidas que en los gases, pero menos que en los sólidos. Por ello, tienen cierta capacidad de movimiento, y su forma se adapta a la del recipiente que los contiene, aunque el volumen que ocupan no cambia. Los líquidos y los gases son fluidos porque sus partículas cambian de posición con facilidad. Pero mientras que los líquidos tienen un volumen fijo, los gases se pueden comprimir y expandir. Experiencia: fuerzas ejercidas por los líquidos. En un tubo abierto por los dos lados, se coloca un trozo de plástico que tape completamente una de las aberturas. Al sumergirlo en diferentes direcciones en un recipiente con agua, se observará que se tendrá que ejercer una fuerza mayor cuanto más profundo se quiera hundir a ese tubo. Si se vierte agua poco a poco dentro del tubo, la tapa se separará cuando el nivel de agua en su interior coincida con la del recipiente. Densidad. La materia posee masa y volumen. Sustancias de igual masa pueden ocupar distintos volúmenes. Por ejemplo, un gramo de plomo y un gramo de aluminio tienen igual masa, pero el aluminio ocupa más espacio. Esto indica que el plomo es más denso que el aluminio, es decir, su masa está contenida en un volumen más pequeño. La densidad es característica de cada sustancia y se define como la medida de la cantidad de la masa contenida en una unidad de volumen. Según el Sistema Internacional, la unidad de medida es el kilogramo sobre metro cúbico, pero con frecuencia se mide en gramos sobre centímetro cúbico. De manera sencilla, si la masa es medida de cuánto material tiene un objeto, la densidad es la medida de cuán compactado está ese material. Entonces podemos decir que la densidad, que se simboliza con la letra delta, es igual a la masa entre el volumen que ocupa un cuerpo. ¿Ya? Recuerden que para el sistema internacional la masa es en kilogramos, el volumen es en metro cúbico y la densidad sería kilogramos sobre metros cúbicos. Densidad de algunos materiales. En esta tabla se muestra algunos materiales que están en la naturaleza y podemos ver su densidad en gramos sobre centímetro cúbico. En esta tabla, por ejemplo, ¿quién tiene mayor densidad? El mercurio, 13,6, ¿no? Que es un metal líquido. ¿Quién tiene menos densidad? Bueno, el aire y el dióxido de carbono casi están ahí, ¿no? Pero el aire tiene menor densidad que el dióxido de carbono, es 1,29 por 10 a la menos 3. En líquidos y sólidos homogéneos, la densidad prácticamente no cambia con la presión y la temperatura. En cambio, los gases son muy sensibles a las variaciones de estas magnitudes externas. Por lo tanto, sus densidades son variables y es necesario indicar en qué condiciones se miden, ya sea de presión y temperatura. Ejemplo resuelto. Si 20 centímetros cúbicos de un material tienen una masa de 600 gramos, ¿cuál es la densidad de dicho material? Exprésalo en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, nosotros sabemos que la densidad es igual a la masa entre el volumen, ¿no? La masa en este caso es 600 gramos y la densidad es 20 centímetros cúbicos. Entonces, a esta división
que está en gramos sobre centímetros cúbicos, tengo que transformarlo en kilogramos sobre metro cúbico. Yo sé que en 1000 gramos existe 1 kilogramo, ¿no? Yo también sé que en 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro. Y también sé que 1000 litros equivalen a 1 metro cúbico. Por lo tanto, el valor que sale acá lo multiplicaríamos por un factor de 1000, haciendo las simplificaciones respectivas. Y nos sale que la densidad de 30 gramos sobre centímetro cúbico es como decir 30.000 kilogramos sobre metro cúbico. O si quieren, 3 por 10 a la 4 kilogramos sobre metro cúbico. Ejemplo resuelto. El osmio es una de las sustancias más densas que existen en la naturaleza. Su densidad es de 22,6 gramos sobre centímetro cúbico. Además, el aluminio es una de las sustancias más ligeras. Su densidad es de 0,7 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Cuántas veces más grande es el volumen de 100 gramos de aluminio comparado con 100 gramos de osmio? Entonces, vamos a calcular el volumen de 100 gramos en cada sustancia. Nosotros sabemos que la densidad es igual a la masa entre el volumen, y de acá podemos despejar el volumen, ¿no? El volumen sería la masa entre la densidad. ¿Cuál sería el volumen de osmio? Recuerden que acá estamos viendo 100 gramos de osmio y vamos a ver 100 gramos de aluminio, ¿ya? Entonces, el volumen de osmio para esos 100 gramos, ¿no? Lo vamos a dividir entre la densidad, que es 22,6 gramos sobre centímetro cúbico, y me sale un volumen de 4,4 centímetros cúbicos para el osmio. En el caso del aluminio también procedemos a lo mismo, dividir 100 gramos entre la densidad, que era 2,7 gramos sobre centímetro cúbico, y nos sale un volumen de 37 centímetros cúbicos. Ahora, dividimos ese valor de 37 centímetros cúbicos entre los 4,4 centímetros cúbicos, y ahí nos va a decir el volumen de aluminio cuántas veces es mayor, que en este caso nos sale un valor de 8,4 veces mayor. Comparando la densidad de dos sustancias o entre dos sustancias. Acá tenemos un gráfico donde vemos la masa en gramos versus el volumen en centímetros cúbicos, ¿no? Y tenemos acá una recta para la sustancia A y otra recta para la sustancia B. Calcula la densidad de las dos sustancias A y B, representadas y relacionadas con sus pendientes respectivas, ¿no? Las pendientes de las rectas. Calculamos la densidad dividiendo la masa entre el volumen, ¿ya? La densidad de la sustancia A y la densidad de la sustancia B. Recuerden que sería masa entre el volumen respectivamente. En el caso de la sustancia A, vamos a ver, para 10 gramos, ocupa un volumen de 10 centímetros cúbicos, ¿no? Nos sale una densidad que sería igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Para la sustancia B, vamos a emplear el mismo volumen, 10 centímetros cúbicos, y le corresponde una masa de 5 gramos según la gráfica. Entonces sería 5 gramos entre 10 centímetros cúbicos, nos sale un valor de 0,5 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces estamos viendo que la sustancia tiene más densidad que la B, ¿no? Y también podemos verlo gráficamente. Dice, la pendiente A es mayor que la pendiente B, ¿no? La sustancia A es agua y tiene mayor densidad que la sustancia B, que es un tipo, por ejemplo, de madera, por decir, ¿no? Pero acá claramente estoy viendo que al que tiene más pendiente es el que va a tener mayor densidad. La presión. Es más difícil que una persona se hunda en la nieve si usa esquís que si usa zapatos. Al estar de pie sobre los esquís, el peso de la persona se distribuye sobre toda la superficie de estos, mientras que si tiene calzado corriente, el peso se distribuye sobre una superficie mucho menor. Por lo tanto, la fuerza que se ejerce por cada unidad de área es menor en los esquís que en los zapatos. La presión se define como la relación que existe entre el valor de la fuerza ejercida sobre un cuerpo y el área de la superficie del cuerpo donde es aplicada la fuerza. La expresión matemática nos simplifica de manera más sencilla justamente lo que es la presión. La presión es la fuerza aplicada sobre un área. ¿Ya? Recuerden que las fuerzas en el sistema internacional se miden en Newton, el área en metro al cuadrado, y la presión, que es una unidad derivada, se mide en Pascal en el sistema internacional. En estos ejemplos claramente vemos que la persona que se echa sobre una especie de cama, de lona, cuando está echada, ¿no es cierto?,
hay menos presión del cuerpo sobre esa lona, pero cuando se para, hay mayor presión en un punto determinado de la lona. Lo mismo sucede con un zapato que está achancando el taco a otro pie de otra persona que con un zapato normal, ¿no? En el caso del tacón, hay mayor presión en la punta. Acá la presión se distribuye y eso hace que sea menos doloroso. Unidades de presión. En el sistema internacional la presión se mide en newton sobre metro al cuadrado. ¿Ya? Fuerza sobre área, ¿no? Recordemos eso. Unidad que recibe el nombre de pascal. Es decir, una presión de 1 pascal cuando se ejerce una fuerza de 1 newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado. Como el pascal es una unidad muy pequeña, se suelen utilizar otras unidades mayores, como por ejemplo la atmósfera, ATM. Un ATM equivale a 101.325 pascal. Otra unidad es el bar. Un bar equivale a 100.000 pascal. Otra unidad es el milibar. El milibar equivale a la milésima parte de un bar. Vale decir, equivale a 100 pascal o también se le conoce como un hectopascal. La presión es una magnitud escalar, que significa que tiene un valor y tiene una unidad de medida. La fuerza y la presión son directamente proporcionales, ¿no? Acá tenemos la fórmula de la presión. La presión es igual a la fuerza sobre el área. A mayor fuerza va a haber mayor presión. Entonces son directamente proporcionales. Y también podemos ver que en la fórmula que la presión es inversamente proporcional al área. ¿Qué significa? A menor área, mayor presión. O a mayor área, menor es la presión. ¿Ya? Entonces la fuerza y la presión son directamente proporcionales. En cambio la fuerza y el área son inversamente proporcionales. ¿Ya? Eso lo podemos ver poniendo valores. Entonces a mayor área corresponde menos presión y a menor área corresponde mayor presión. En esta tabla tenemos presiones aproximadas en pascales de algunos materiales, ¿no? Por ejemplo, un libro colocado sobre una mesa son 100 pascales. Una persona sobre el suelo son 10.000 pascales. La atmósfera sobre el suelo estamos hablando de 100.000 pascales. La rueda de un auto es 1,5 por 10 a la 5 pascal. Procesos industriales de alta presión, 5 por 10 a la 7 pascal. Un chinche sobre la pared, 10 a la 10 pascal. La explosión de trinitrotolueno, el TNT, 3 por 10 a la 10 pascales. El centro de la Tierra, 3 por 10 a la 11 pascales. Una bomba atómica, 10 a la 18 pascales. Ejemplo resuelto. Un individuo que tiene un valor de peso de 600 newtons, es la fuerza, aplica sobre la pared una fuerza de 100 newtons de valor. Se sabe que la superficie de su mano es de 160 centímetros cuadrados, que equivalen a 0,016 metros cuadrados. Y la de cada uno de sus pies es de 200 centímetros cuadrados, o sea, 0,02 metros cuadrados. Nos piden lo siguiente. A. ¿Qué presión ejerce sobre la pared con la mano? Ya no dice mano, sino mano, se entiende que es una, ¿no? B. ¿Qué presión ejerce sobre el suelo con sus pies? Entonces vamos a la parte A. Basta con dividir la fuerza ejercida entre la superficie de la mano, ¿no? Entonces la fuerza es 100 newton y el área de una mano es 0,016 metros al cuadrado. Y nos sale un valor de 6.250 pascal. Ahora veamos el valor de la fuerza ejercida con su propio peso sobre sus dos pies. La fuerza, ¿no es cierto?, sería 600 newtons. ¿Ya? Porque ahí implica también el peso de su cuerpo. Y esto lo dimos entre el área que está en los dos pies. Cada pie es 0,02 metros cuadrados, pero como son dos pies, entonces lo multiplicamos por 2. Hacemos la operación y nos sale que la fuerza ejercida la presión ejercida sobre los dos pies es 15.000 pascal. Otro ejemplo resuelto. Una esquiadora de 60 kilogramos se desliza sobre la nieve con unos esquís de 1.000 centímetros cuadrados de superficie cada uno. Luego se quita los esquís y se desplaza sobre sus botas de 100 centímetros cuadrados de superficie cada una. Responde. ¿Qué presión ejerce sobre la nieve en cada caso? B. ¿Podrá desplazarse con las botas sobre nieve muy blanda?
Veamos la parte A, ¿ya? La fuerza que ejerce la esquiadora sobre la nieve es su propio peso, vale decir, la presión es igual a la fuerza sobre área y la fuerza es la masa por la gravedad, ¿no? Entonces me quedaría de la siguiente manera. La presión sería la masa por la gravedad entre el área. Reemplazamos los datos expresando las cantidades en unidades del sistema internacional. Vamos a ver para los esquís. La presión para los esquís sería 60 kilogramos por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, entre el área, que sería los 2 por 10 a la menos 1 metro al cuadrado, ¿no? Entonces tendríamos un valor de 2,94 por 10 a la 3 pascal, ¿ya? En el caso de las botas sería también la masa por la gravedad. En este caso el área ya sería mucho menor. Sería 2 por 10 a la menos 2 metro al cuadrado, que en este caso me sale un valor también de 2,94, pero multiplicado por 10 a la 4 pascal. Significa que acá en las botas hay mayor presión que en el caso de los esquís, ¿ya? Es más, podemos ver una relación, ¿no? Que la densidad de las botas es igual a 10 veces la densidad de los esquís. Entonces en la parte B podemos llegar a lo siguiente. Cuando no lleva los esquís, si la nieve está muy blanda, las botas se hundirán, haciendo muy difícil que se desplace sobre la nieve. Tendrá que usar los esquís para ejercer menor presión y así poder deslizarse. Otro ejemplo resuelto. Un bloque de hierro de densidad 7,8 gramos sobre centímetro cúbico con forma de paralelepípedo tiene dimensiones de 8 centímetros, 4 centímetros y 3 centímetros. Calcula la máxima presión que puede ejercer el bloque sobre una superficie plana horizontal. Entonces debemos calcular el volumen de esta figura tridimensional, ¿no? Entonces su volumen sería el largo por el ancho por altura. En este caso me sale 8 por 4 por 3, un valor de 96 centímetros cúbicos, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que la densidad es igual a la masa entre el volumen, por lo tanto la masa sería la densidad por el volumen. Entonces multiplicamos esa densidad por el volumen que hemos calculado y nos sale una masa de 749 gramos, que equivalen a 0,49 kilogramos. Ahora calculamos el peso. Sería multiplicar la masa por el valor de la gravedad, o sea 0,749 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y me sale una fuerza del peso de 7,34 newton. Procedemos a calcular la máxima presión que se ejerce cuando el bloque descansa sobre su menor área. La menor área sería, ¿no es cierto?, de estos tres números, escoger los dos números que me dan menor valor, en este caso 4 por 3, que me da un área de 12 centímetros cuadrados. Entonces, la densidad sería en este caso la fuerza entre el área, que sería 7,34 newtons entre 12 centímetros cuadrados, y me sale un valor de 0,612 newtons sobre centímetro cuadrado. En otras palabras sería 6,1 kilopascal. Presión en los gases, la presión atmosférica. La Tierra está rodeada por una capa de gases, ¿no? En el aire hay una mezcla de gases como oxígeno, nitrógeno, anhídrido carbónico y otros gases más, que reciben el nombre de atmósfera. La densidad de la atmósfera disminuye a medida que se desciende y a grandes alturas es prácticamente nula. El peso de los gases que componen la atmósfera produce una presión que se denomina la presión atmosférica sobre los cuerpos inmersos en ellas. La presión atmosférica se ejerce en todas las direcciones. Por eso sus efectos se compensan y no nos sentimos aplastados por ella. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a nivel del mar, ¿no es cierto?, la presión es mayor, porque estamos soportando más masa de aire. Y en el caso de partes altas, la presión va disminuyendo, porque hay menos aire que soportar. Medición de la presión atmosférica. La primera experiencia que permitió conocer el valor de la presión atmosférica fue realizada por el científico italiano Evangelista Torricelli en 1643. Torricelli llenó con mercurio un tubo de vidrio de 1 metro de longitud, así como se ve acá en el dibujo, cerrado en uno de sus extremos, por ejemplo, este lado, ¿no?
y lo introdujo por su extremo abierto, donde va a poner en este caso su dedo, en un recipiente que también contenía mercurio. Luego de hacer esto, Torricelli comprobó que el nivel del mercurio del tubo no bajaba del todo, ¿no? O sea, este acá lo puso inmerso dentro de ese recipiente con mercurio y no bajó todo el mercurio. Miren cómo se ve acá, quedó una parte de mercurio. Luego de hacer esto, Torricelli comprobó que el nivel de mercurio del tubo no bajaba del todo, sino que se situaba exactamente a los 760 milímetros por encima del recipiente. Esto se debe a que la presión atmosférica que ejerce una fuerza sobre la superficie del mercurio que está en el recipiente, y esta fuerza equilibra el peso de la columna líquida del tubo. Si el experimento se hubiese realizado en otro lugar situado por encima del nivel del mar, la longitud de la columna de mercurio del tubo se hubiera sido menor porque hay menos presión, pues, ya que la presión atmosférica disminuye con la altura. Por lo tanto, la longitud de la columna de mercurio puede darnos una medida del valor de la presión atmosférica en un lugar, y por eso dicha presión puede medirse en milímetros de mercurio, como lo hizo Torricelli. Otras unidades de la presión atmosférica. Además del milímetro de mercurio, es usual utilizar otras dos unidades para medir la presión atmosférica, la atmósfera estándar y el milibar. La atmósfera estándar es la presión que ejerce una columna de mercurio de 760 milímetros de altura. Teniendo en cuenta que la densidad del mercurio es de 13.595 kilogramos sobre metro cúbico y que la aceleración de gravedad es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y que además 760 milímetros equivalen a 0,76 metros, si aplicamos la ecuación fundamental de la hidrostática que nos dice que la densidad es igual a la presión por la gravedad por la altura, obtenemos las siguientes igualdades. Que una atmósfera equivaldría lógicamente a 0,76 metros por 130.595 kilogramos por sobre metro cúbico por 9,8 newtons por kilogramo, metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? En otras palabras, nos saldría un valor de 101.255 pascal. En otras palabras, una atmósfera equivale a 101.255 pascal. El milibar es la unidad muy utilizada en meteorología y equivale a 100 pascales, es decir, una atmósfera es como si fuera 1013 milibars. Otros instrumentos para medir la presión atmosférica. Existen unos aparatos llamados barómetros que miden la presión atmosférica. Hay barómetros de mercurio y barómetros metálicos. Los barómetros de mercurio basan su funcionamiento en el experimento de Torricelli y por lo general dan una medida muy exacta de la presión atmosférica. Por su exactitud están instalados en los laboratorios de física y en los observatorios meteorológicos. Los barómetros metálicos constan de una caja herméticamente cerrada en cuyo interior se ha hecho el vacío, como se observa acá. Si la presión atmosférica aumenta, la tapa de la caja desciende. Y si disminuye, la tapa comienza a ascender. Este movimiento se transmite a una aguja, como se ve acá, que marca la presión atmosférica en una escala graduada, como se observa en el dibujo. Instrumentos para medir la presión de los gases. Para medir la presión que ejercen los gases que están en contenedores cerrados, por ejemplo en un extintor, se utilizan unos aparatos denominados manómetros. Los más sencillos están formados por un tubo en forma de U que tiene un líquido en su interior y que puede estar abierto o cerrado. Al conectar el manómetro al recipiente que contiene el gas cuya presión queremos medir, el líquido se desplaza a un lado o a otro dependiendo de la presión. Los manómetros metálicos tienen en su interior un resorte en espiral que se abre más o menos según la presión que ejerce el gas. El resorte desplaza la aguja en la escala y nos permite leer la presión. La mayoría de los grifos disponen de manómetros de este tipo para medir la presión de aire en las ruedas de los autos.
Actividad. Una forma muy curiosa de trasvasar líquidos. Necesitamos 2 copas pequeñas, agua, aceite y una carta de una baraja de naipes. Procedimiento. Llenamos una copa con agua y la otra con aceite. Colocamos la carta sobre la copa llena de agua y luego, sujetando la carta con cuidado, colocamos la copa boca abajo. Si soltamos la carta, permanecerá pegada a la copa sin que se caiga. Luego, la presión atmosférica sobre la carta impide que caiga y se derrame el agua. Luego vamos a colocar la copa llena de agua sobre la copa llena de aceite. Si retiramos la carta con mucho cuidado, podemos trasvasar el aceite desde la copa inferior a la copa superior, sin derramar nada. El aceite menos denso se coloca sobre el agua ocupando totalmente la copa superior y el agua ocupa la copa inferior. Si volvemos a colocar con cuidado la carta entre las 2 copas, podemos retirar la copa superior con el aceite sin que se derrame alguno y hemos hecho un intercambio de esos 2 líquidos. ¿No? Acá se observa el dibujo. Tengo la copa de aceite, la copa de agua con la carta, ¿sí? Ponemos acá. Volteamos esta copita con el naipe sin que se derrame, tal como se ve en este dibujo, y lo ponemos encima de la copa de aceite. Luego retiramos el naipe con cuidado y el aceite va a subir y el agua desciende por la densidad. Luego colocamos nuevamente la copa de naipe entre estos 2 líquidos con cuidado y retiramos el aceite con el naipe hacia esta posición. Y hemos hecho el intercambio de los 2 líquidos sin derramar ni uno de ellos. Elaboramos un problema y su hipótesis respectiva. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias. Hasta otra nueva oportunidad.